universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Escucha Radio. Emitimos nuestra señal desde Manuel López Cotilla 815, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Código postal 03100. Una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. www.escucharadio.com.mx. Somos la primera estación del grupo Escucha. ESK-UCH. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. I see trees of green, red roses too. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos sean a Ventana Pública. Me da muchísimo gusto recibirlos esta noche, una noche lluviosa en la capital de la República Mexicana. Son las 9:10 y hoy es 27 de julio de 2015. Como siempre es un gusto saber que están atentos de esta ventana. Ya me escribió comandante Juve que está muy atento de cuándo empezaríamos la transmisión. Bueno, pues ya estamos al aire y yo les pido que dejen de hacer lo que están haciendo para que nos presten un minuto sus oídos, o más bien unos minutos sus oídos. Se va a poner muy interesante. Vamos a platicar de un tema que nos han estado solicitando en las redes sociales porque en realidad hay inquietudes me parece naturales de las y los ciudadanos mexicanos en relación al tema del incremento del valor del dólar o bien la depreciación del peso mexicano frente al dólar y qué efectos tendría esto pues en la economía, y no vamos a hablar en términos globales, sino más bien cómo nos va a pegar a nosotros directamente, cómo vamos a resentirlo o si no va a haber tal. Todo eso lo vamos a platicar aquí con un joven entusiasta. Él es licenciado en economía y me da mucho gusto recibirlo en esta ocasión, a Edgar Dávalos González. Edgar, bienvenido a esta Ventana Pública. Muchas gracias por la invitación aquí, como siempre, y felicidades de nueva cuenta por tu regreso y por este programa que es abierto a todo público. Así es, Edgar, pues me da mucho gusto recibirte otra vez. La ocasión anterior recuerdo que estuvimos igual platicando aquí un tema súper interesante. Y nosotros en realidad lo que hacemos, como tú sabes, es aportar información alternativa que de pronto no tenemos a la mano las y los ciudadanos. Y bueno, pues más que interesados estamos en saber qué es lo que está pasando, por qué nos dicen que si la crisis de la economía griega, que si la crisis de la economía china, que si por eso el aumento en el precio del dólar. Es decir, nos han dado informaciones que no necesariamente digerimos como ciudadanos, y que a nosotros el día de hoy nos interesa mucho que tú nos vayas clarificando, Edgar, desde tu visión de economista, y que además sabemos, bueno, pues tienes toda la posibilidad y toda la paciencia además de explicárnoslo casi como si fueran ¿cómo le llaman? ¿Con manzanas? Así es de que, bueno, pues vamos a entrarle al tema. Edgar, hemos estado más que castigados, mucho más que castigados en este 2015, que bueno, así como que no quiere la cosa, pues ya estamos concluyendo el séptimo mes. Nos habían hablado de crecimiento, que yo no sé hasta dónde se alcanzará, a finales de año sabremos. Lo que sí es un hecho es que nos tiene muy preocupados que el dólar se esté incrementando en su valor, porque nos alcanza para menos. Y seguramente muchos de quienes nos escuchan hoy se preguntan lo mismo que yo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la depreciación del peso mexicano y cómo nos va a pegar a todos?
Bueno, primeramente habría que definir en específico qué es el tipo de cambio. Ajá. Eso es como que la primera parte que tendríamos que analizar. Sí. En sí, el tipo de cambio lo podríamos justificar como es la compra de una moneda por otra. Esto es más que nada el nivelamiento de los poderes adquisitivos de un país a otro. Entonces, nosotros estaríamos ahorita analizando lo que vendría siendo el tipo de cambio, pesos dólar, ya que es nuestro principal socio comercial, es el principal socio que nos dota de importaciones y al cual exportamos. Hoy actualmente estamos exportando aproximadamente el 81% de todas las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Entonces prácticamente la economía mexicana está ligada directamente a este país y por tanto todas las decisiones de política monetaria y económica que ellos tomen nos afectan a directamente. Entonces, para empezar, el tipo de cambio es eso, es la capacidad que tiene una moneda de comprar otra o viceversa. En este caso, en la política mexicana ha habido infinidad de tipos de cambio. Esto es enmarcado principalmente de acuerdo a la coyuntura económica que vive el país. Por ejemplo, cuando se tenía una economía cerrada, cuando no se llegaba a la cuestión del Tratado de Libre Comercio y cuando no se tenía una economía abierta, principalmente se manejaba un tipo de cambio fijo. Sí. Un tipo de cambio también que era posible manipular por el Estado directamente, se le llamaba también tipo de cambio controlado. Entonces, el Estado mexicano podía meter las manos directamente en este cálculo, ¿no? Entonces, la primera diferenciación que encontramos es tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible o libre. El tipo de cambio flexible lo que nos dice principalmente es que es un tipo de cambio que fluctúa. Es como una mercancía, es oferta y demanda. Entre más necesidades tengamos de adquirir dólares, pues propiamente el dólar va a ser más caro porque hay más personas queriendo conseguir dólares, y en este caso en la economía mexicana, si los extranjeros o si las personas requieren de mayor pesos, pues obviamente el peso va a adquirir mayor valor. Entonces ese es en primer punto, ese es el tipo de cambio. Ahora bien, lo que nos acontece también es diferenciar las ciertas teorías que se engloban a cómo calcular el tipo de cambio y cómo en cierto sentido puede llegar a tener un grado de afectación hacia la economía real. Entonces, es muy importante el tipo de cambio porque es una de las variables e indicadores económicos que liga totalmente lo que es la economía real con la economía financiera. Muchos le hablan a esta economía como la economía ficticia, ¿no? Sí. Pero es el punto clave que puede combinar mediante la balanza de pagos estas dos economías, ¿no? Sabemos de antemano que las crisis financieras llegan a aterrizar a los 6 meses, de 6 meses a 2 años en la economía real. Entonces, por ejemplo, la burbuja especulativa del 2007, la crisis hipotecaria de Estados Unidos, llegó a afectar directamente a la economía mexicana y la economía mundial. ¿Cómo olvidarlo? Pero se reflejó en la economía real hasta el 2009, ¿no? O sea, en 2008 fue un tiempo de volatilidad, pero en el 2009 ya llegó la caída del Producto Interno Bruto. Recuerdo que era del 6.3% esta caída, o sea, una caída espeluznante. Con este 6.3%, pues estábamos hablando que la economía mexicana cayó 3 años de crecimiento en un solo año, que en promedio la economía mexicana lamentablemente crece alrededor del 1.5 al 2.2% en los últimos 30 años. Aunque nos prometen que el 7%, ¿no? Sí, nos avientan cifras que luego nos emocionan y nos damos cuenta al final del año que otra vez nos tomaron el pelo. Eso es muy importante porque muchas veces las expectativas que tenga un inversionista o que tengan unas otras economías del país, eso agrega a que si es factible o no invertir. Entonces, eso es parte fundamental también de cómo se evalúa el tipo de cambio, porque parte de lo que afecta al tipo de cambio son las inversiones, principalmente de inversión extranjera directa, la inversión de cartera, que es prácticamente una inversión especulativa donde
capitales, se les llaman golondrinos, vienen al país, ven una oportunidad de negocio con buenas tasas de interés, entonces inyectan dólares a la economía mexicana, pero para poder invertir en México requieren pesos. Entonces esa transacción hace que se demande más pesos que dólares en ciertos momentos. Entonces eso hace que se ajuste el tipo de cambio para que el peso se pueda apreciar o depreciar dependiendo. Vamos a definir también un poco lo que es la apreciación y la depreciación. Por favor. Eso es muy importante. Les comentaba que el tipo de cambio fijo es un tipo de cambio que se ejecutaba por parte del Estado. Ahí se llamaba de devaluación o sobrevaluación. Entonces ahí el Estado tendía a dar anuncios de que iba a devaluar la moneda. Sí. Entonces en ese entonces podríamos hablar de devaluación y sobrevaluación. Hoy en día, como el tipo de cambio es libre, es flexible, es como cualquier otra mercancía, es como en el caso de una casa, en el caso de un mueble, en el caso de una ubicación física en cierta calle, que cuando le meten infraestructura social a esa calle, un metro, un negocio grande, un centro comercial, pues la ubicación crece, se aprecia, o sea, crece su valor. Sin embargo, si en esa ubicación pues cierran el centro comercial, cierran lo que vendría siendo los negocios, el terreno pierde valor, se deprecia. Entonces así pasa con el tipo de cambio. Mientras el peso mexicano sea menos demandado, pues pierde valor, se deprecia. Y por el contrario, si el peso mexicano es altamente requerido para hacer pagos para los inversionistas que vengan, las personas que vengan de vacaciones, las exportaciones, las importaciones, todo eso ayuda al tipo de cambio. ¿Para qué? Para que se aprecie. En este caso, lamentablemente estamos en un entorno internacional donde la economía mexicana está ligada, al igual que la economía china o la economía en Londres, están ligadas totalmente a un mercado financiero global. Lamentablemente el cálculo del tipo de cambio se basa en la cuestión financiera. Entonces la cuestión financiera nos hace de lado la economía real. Entonces si hay una crisis en Grecia, si hay una crisis en la eurozona, donde el euro está perdiendo valor contra el dólar, si hay una crisis en China, que es el principal país que tiene las reservas más grandes internacionales en el mundo. Entonces estamos hablando que todas esas afectaciones van a llegar a pegarle al tipo de cambio, que es el que liga la economía real con la financiera, como les comentaba. Entonces hoy en día el tipo de cambio está ligado directamente, esta depreciación totalmente, está perdiendo valor el tipo de cambio a la economía externa, pero principalmente a la de los Estados Unidos, dado sus políticas monetarias. O sea, que está fuera totalmente de nuestro alcance. Sí, porque si nosotros estuviéramos en una economía cerrada, en una economía donde el Estado dota de todos los servicios y todos los productos necesarios para una nación, donde no se tienen intercambios comerciales con otros países, prácticamente el tipo de cambio lo va a manejar el Estado y es un tipo de cambio fijo, que difícilmente va a devaluarse o a sobrevaluarse, ¿no? Porque está dirigido totalmente con el Estado. Cuando nosotros aperturamos el mercado, lo que pasa directamente es que entran o salen capitales. Lo que pasó en 1994, el famoso error de diciembre, cuando se anuncia esta premeditada devaluación del peso mexicano, pues obviamente las tasas de interés y la inflación se va a los cielos. Entonces, al pasar esto, pues obviamente el peso mexicano se desmorona. Prácticamente lo que tú comprabas, pues prácticamente tu poder adquisitivo pues perdió valor de 300% en tan solo 6 meses, me parece. En 1995 fue cuando teníamos inflación de 2 dígitos, no sé, recuerdo más o menos 52% la inflación. Entonces, al ser variables macroeconómicas el tipo de cambio, también están ligadas a la inflación. En algún estudio que hicimos en la universidad, allí en la FES Aragón principalmente, analizamos qué impacto tenía el tipo de cambio
en el poder adquisitivo de las personas. Entre mayor dependencia que tengamos los mexicanos para las importaciones de productos básicos, mayor va a ser el efecto. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos comprando mercancías, importando mercancías básicas, obviamente tendríamos que pagarlas en dólares. Entonces, al haber demanda de dólares, incrementa el valor del dólar y por ende nos cuesta más caro esas mercancías. Al igual de los productos intermedios, muchas cadenas de producción lamentablemente requieren de productos importados, pero si esos productos incrementan su valor y son de importación, pues obviamente pegan para cuando ya se tenga el producto final. Y la última parte, ¿no? La última parte es los bienes de capital. Me refiero a las máquinas, a las cuestiones tecnológicas que necesitan las empresas en la nación y que por ende, al no construirse en nuestro país, tienen que importarse. Entonces nosotros, al tener una depreciación del tipo de cambio, todos esos bienes que mencioné, básicos, intermedios y de capital, sufrirán lamentablemente un incremento en los precios. Entonces directamente se va a ligar a esa pérdida de poder adquisitivo de las personas directamente, tanto empresas como trabajadores. Oye, y fíjate que ahorita que decías de la pérdida del poder adquisitivo, ahí es donde ya aterrizamos y nos damos cuenta cómo todo esto impacta directamente en la economía de los hogares. Para no ir más allá, para no hablar de lo macro, ¿no? Y ya nos vamos más a lo micro. Resulta que toda esa parte que de pronto nosotros la tenemos como muy ausente, resulta que sí está afectada de manera directa. Y ahorita que tú nos explicabas esta parte, Edgar, me quedé pensando yo en relación a las famosas reformas que nos vendieron como pues casi las salvadoras, ¿no? Las reformas recientemente aprobadas, bueno, no tan reciente, ya llevan 2 años, ¿no? De aprobadas, y ya después el siguiente año fueron las famosas leyes secundarias. Y ahorita, bueno, nos vendieron que con esas reformas estaríamos nosotros con una economía mucho más sólida y con una posibilidad de crecimiento, bueno, ya no quiero decirles de cuánto por ciento, ustedes ya lo saben. Lo que es un hecho es que no vemos por dónde, y pareciera que esto se agudiza y sigue subiendo el dólar y nosotros seguimos pudiendo cada día comprar menos. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte de las reformas en relación a lo que estamos comentando aquí? Bueno, pues todas las reformas estructurales van encaminadas al mismo consenso de Washington, al mismo Tratado de Libre Comercio. Son políticas monetarias, políticas financieras que se tienen que ir aglutinando para aperturar la economía de un país. Estas reformas ya se hicieron en países de Latinoamérica. Sí. Principalmente México es uno de los últimos países que se incorpora a esta apertura comercial, dado que en el pasado su economía totalmente era una economía cerrada, obviamente empresas del Estado. Recuerdo que en 1994 a 1995 se vendieron alrededor de 1,000 empresas del Estado. Entonces, obviamente, con esta venta prácticamente se aperturaba la economía, ¿no? Mexicana. Entonces, al aperturarse esa economía, obviamente las reformas estructurales lo único que hacen es poner las reglas del juego. ¿A qué me refiero con esto? Las prácticas económicas de libre mercado ya existen y existían en México desde los años 80, finales de los 70, pero se vienen a ponerle nombre y apellido a cada uno de los estatutos y reglamentos de las prácticas que ya se hacían. Entonces, las reformas estructurales lo único que vienen a hacer es a darle nombre a lo que ya se hacía, que para muchos críticos de estas reformas es el despojo. Principalmente el despojo porque muchos criticaban esta parte de la reforma energética por la cuestión de Pemex. Ellos decían que el sindicato, ellos decían que la parte del negocio de Pemex no era un negocio realmente por las prácticas de corrupción, porque no se contaba con la tecnología. Hoy en día se comprueba
con todas estas, apenas la licitación que hubo de los pozos petroleros que se declaró casi desierta, el 80% prácticamente desierto, únicamente se adjudicaron dos contratos, nos habla de esa incertidumbre que vive ese sector, ¿no? En particular. Oye, fue un verdadero fracaso, ¿no? Entonces, el secretario de Hacienda y el secretario de Energía comentaban que era algo natural porque son contratos de miles de millones de dólares y que no cualquier empresa puede llegar a costear. Sin embargo, es un síntoma de que esa reforma, o que al menos ese apartado, pues no resultó en el corto plazo. México, con su Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, esperaba una inyección de capital impresionante, gasoductos por todo el país, centrales eléctricas, la cuestión de los pozos petroleros y demás infraestructura principalmente energética y social en el país. Sin embargo, con toda esta parte exterior, lamentablemente no se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque no hay inversionistas interesados en llegar a invertir en México. Pero no solo eso, la coyuntura actual te habla de que no nada más la cuestión económica está mal. La cuestión social se llega todavía a acrecentar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, para un inversionista, hablando en términos económicos, la seguridad que tenga un país o la coyuntura que tenga un país es muy importante para su decisión de inversión. Entonces, actualmente en México no existen estas condiciones, le llaman muchas condiciones objetivas en el sentido de inversionistas, para poder llegar a invertir. Muy bien. Edgar, vamos a hacer una pausa en este momento. Ahorita le seguimos con esta parte tan interesante que nos estás desglosando en relación a la cuestión de las inversiones. Yo los invito, amigos y amigas, a que nos escriban, que nos dejen sus comentarios en el chat de Ventana Pública o también aquí directamente en el chat de Escucha Radio. La página ustedes ya la conocen, es www.escucharadio.com.mx, es escucha con K. Y bueno, estamos esperando que nos escriban para poder leer sus comentarios al aire. Vamos a una pausa, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. En internet hay muchas. Pero como Escucha Radio, ninguna. El peso le dice al dólar: ya suéltame aborazado, o te cierro las fronteras y cada quien por su lado. El dólar le contestó: voy a asomar al chaparrito. Si te me pones al brinco, te apachurro otro poquito. El peso le pega un grito, arriscándose el sombrero. No te alegres de esmerito, que soy puro petrolero. El dólar le dice al peso: no presumas lo que vale, porque regresó a tu tierra a todos los ilegales. El peso le contestó: mi gente te ha engrandecido. Cuando un bracero te agarra, te pones descolorido. El peso le grita al dólar: te vales de la ocasión. Aquí tienes a tu maje para otra devaluación. En internet hay muchas.
Pero como escucha radio, ninguna. Muchas gracias, estamos de regreso en Ventana Pública. Me da muchísimo gusto que nos escriban, como siempre. Está Antonio Boal Zambrano, que felicita a Ventana Pública y dice: ¿qué tan cerca se encuentra el billete de $1 en convertirse en un billete de 20 pesos? Es decir, que llegáramos, fíjate, estamos en ese momento, si no mal recuerdo, estamos en 16.60. Creo que hoy cerró en ese valor el dólar. 16.60. Pregunta Antonio Boal, ¿qué tan cerca estamos de que llegue a 20 pesos? Caray, ya me pusiste la piel chinita, Antonio Boal. También dice Carmen Simón, que está en Chicago, dice: acá hablan mucho de una crisis económica en octubre. ¿Aconsejan tener efectivo o es falsa alarma? ¿Cómo ves, Edgar? Bueno, la primera pregunta, ¿qué tan cerca estamos de los 20 pesos? Pues nada más habría que hacer un recuento de lo que ha sido la administración de Enrique Peña Nieto. Hemos perdido el 26% del valor de nuestra moneda. Sí. Y si nos vamos un poquito más atrás, al 2006, del 2006 al 2015, hemos perdido el 50% de la pérdida. Bueno, el 50% del valor de nuestra moneda. Uh-huh. Entonces, si nosotros hacemos una proyección a futuro, que hablamos fuera del aire, que era la econometría, sí, podríamos decir que con esa tasa de crecimiento del peso, podríamos quizás asegurar que sí. Sin embargo, el mercado cambiario se maneja con base en coyunturas. Para eso voy a responder la siguiente pregunta. En octubre, no podría asegurar que en octubre, pero sí se viene un anuncio por parte del Banco Central en Estados Unidos, de la Fed, que es muy importante, dado que va a anunciar que se va a aumentar las tasas de interés. Uh-huh. ¿Esto qué repercusión tiene en el tipo de cambio? Hoy en día el tipo de cambio en el mercado de derivados, es un mercado secundario al mercado accionario en México, se calcula con base en la tasa de interés de Estados Unidos y de México. Entonces, cuando la tasa de interés de Estados Unidos sea mayor, obviamente los capitales que antes invertían en México, pues van a ver más atractivo invertir en Estados Unidos. Uh-huh. Porque su tasa de interés se va a elevar, quizás no a unos niveles que se compare con la mexicana, uh-huh, pero sí se va a elevar. ¿Y esto qué va a indicar? Que ellos puedan de alguna otra forma decidir, como inversionistas y como personas que llegan a tener una oportunidad de negocio, irse a Estados Unidos por la coyuntura. Su dólar está fuerte, uh-huh, la tasa de desempleo está bajando, ha hecho relaciones internacionales estratégicas, tratado en Irán, esta apertura no comercial, pero sí está regreso de relaciones con Cuba. Entonces Estados Unidos sí está jugando bien sus monedas, y con eso tendríamos lo que vendría a ser para México sería una afectación. El mismo gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, uh-huh, mencionaba que se vienen tiempos pues muy duros, principalmente en este año, finales de este año, precisamente por eso, por ese anuncio que muchos pensaban que se iba a dar hasta el otro año, otros ya lo tienen cerca. En términos generales, el mundo, con la crisis de China y con la crisis de Grecia, están siendo azotados, porque uh-huh, no podría compararla a la del 2007, pero sí podría decir que sí están poniendo en jaque a muchas economías, principalmente la europea, y como la mexicana, que no tiene una certidumbre en crecimiento. Uh-huh. Mira, también nos escribe André Castañeda, dice: hola, buenas noches. Un tema que de verdad nos aqueja. La situación económica del país es severa. Quiero preguntarle al invitado un par de cosas. ¿Cuánto nos falta para la devaluación y cómo puede evitar el gobierno eso? Bueno, la depreciación ya es inminente. Hoy en día, los datos que comentaba hace rato, que el 25% del 2000 para acá ha sido el valor que ha perdido nuestra moneda. Tan sí, solo en este año ha sido una pérdida del 10%. Entonces, al tener una pérdida del 10%,
pues estamos hablando que va de picada, ¿no? El tipo de cambio. Ahora bien, la otra pregunta, ¿a qué se refería? Perdón. ¿Que cómo podría evitar eso el gobierno? Pues bueno, yo creo que ya el gobierno, no se podría evitar, afortunadamente para el Banco de México, se tienen 191,000 millones de dólares en reservas. Uh-huh. Las reservas internacionales son utilizadas actualmente para eso, para disminuir la caída del precio de una moneda a través de la oferta de dólares más baratos. ¿Esto qué quiere decir? El Banco de México hace subastas de dólares a personas, a empresas y principalmente a bancos para que compren el tipo de cambio más barato. ¿Esto qué hace? Que cuando tienes un tipo de cambio de mercado alto y el gobierno te está ofreciendo dólares baratos, pues obviamente la oferta y la demanda van a llegar a un equilibrio y ya no va a tender a caer el tipo de cambio. Uh-huh. O sea, lo peor que puede pasar es de que las reservas internacionales se acaben, como en 1995, prácticamente no se tenían reservas internacionales para poder solventar la deuda externa, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces esta reserva sería como una fortaleza. Sí, es una fortaleza ficticia, Uh-huh. porque al final de cuentas ese dinero no está en físico, está invertido en bonos de Estados Unidos, uh-huh, en euros, en oro en algunos casos. Entonces, si hoy en día también el oro está perdiendo valor, el petróleo, los commodities el petróleo está abajo de los $50 por barril, entonces estamos hablando de una coyuntura que en una crisis estas reservas se pueden ir o reducir al 50, al 60, al 70%, entonces sí es peligroso. Sin embargo, por el tamaño de reservas, para la coyuntura actual, sí podría nivelar, que podríamos decir que el tipo de cambio llegaría a los 17 pesos por dólar máximo y volvería a nivelar entre los 15 y los 16. Lamentablemente ya no va a caer a los 13 en el que estaba el año pasado, uh-huh, ni a los 14 que fue utilizado para el presupuesto de egresos de la Federación, sino que ya se va a nivelar en un 15, 16 pesos por dólar. Entonces, uh-huh, principalmente esa es la arma que tiene el Estado para poder, no el Estado, porque el Banco de México ya supuestamente es autónomo desde uh-huh, el año de 1995, también por esta cuestión de esa crisis, ¿no? Uh-huh. Nos está saludando Fernando Contreras, dice, ¿qué opinas de la crisis griega? ¿Va a afectar o no la economía mexicana? Bueno, ya algo nos habías comentado al respecto. También nos saluda el comandante Juve, dice saludos desde Cuernavaca, Morelos. Aquí estamos muy atentos y muy interesante el tema. Saludos para todos. Muchas gracias, comandante Juve, que nos estás oyendo. También está Héctor Reyes en la colonia Pantitlán, que nos envía saludos. Héctor, muchas gracias por escucharnos. Y dice Claudia Medina, hola, qué gusto volver a escucharte, qué buen programa. Yo quiero preguntarle al especialista, ¿cómo puede subir su precio el peso? Ok, gracias. Ahorita te contesta Claudia. Muchas gracias. Por favor. Bueno, bajo la coyuntura actual, no existe una forma que yo te pueda asegurar que cómo puede ganar pesos el dólar. Perdón, valor en el la peso. moneda. Ajá. Sin embargo, esto tiene que ver más con la cuestión del modelo económico que seguimos. O sea, sí. Es que es una gran pregunta, sí, esa que nos hace Claudia. Realmente, para que nosotros tengamos una moneda fuerte, lo primero que tendríamos que hacer es fortalecer el mercado interno. Uh-huh. En primer lugar, ¿para qué? Para que no seamos dependientes de las importaciones de otros países, de otros estados en el mundo. Uh-huh. Entonces, si nosotros fortalecemos el mercado interno, esto va a sonar muy directo, pero si los salarios se ajustaran ese 70% que han perdido en 20 años, también sería un incentivo para que la economía mexicana dinamizara. Hay un paradigma que prácticamente muchos analistas económicos ya han roto en la actualidad, que se decía que es una teoría monetarista, ¿no? Uh-huh. Se decía que la oferta monetaria
hacía que se incrementara la inflación. Entonces, ellos decían, bueno, los monetaristas decían que si aumentaban los salarios, provocarían un efecto inflacionario. Esto hoy en día es una mentira, al menos para la economía mexicana. Se ha demostrado tácitamente esta errónea aseveración. En la economía mexicana, el aumentar los salarios no impactaría en la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué no afectaría directamente? Porque son 70% que ha perdido su valor. Entonces lo único que haría sería ajustar directamente ese poder de compra, y al contrario, ayudaría a incentivar a la pequeña y a la mediana empresa, dado que los mayores beneficiados serían aquellos que ganan menos de 5 salarios mínimos. Entonces eso llegaría a incentivar, pues prácticamente, que nuestro peso, si lo quieres ver así, incentivando la economía interna, podemos nosotros tener un peso mucho más fuerte, porque no dependeríamos tanto del exterior. Muy bien, oye, pues muy puntual tu respuesta. También está Nelly Vázquez, a quien le agradezco muchísimo que nos escribe el día de hoy. Dice: hola a ambos, es muy interesante lo que dice Edgar. Este tema es muy importante, ya que muchos mexicanos no se dan cuenta de la importancia de la economía. Mi pregunta está enfocada en si él cree que México se vería beneficiado. Sí. Ay, perdón, Nelly, estoy teniendo problema en el chat. Si México se vería beneficiado si basa su economía en dólares, como en El Salvador o Guatemala, y si todo lo que está perdiendo valor debido al comportamiento de los mercados es normal, quizá el dólar no regrese al rango de los 13, 14, pero el oro o la plata recuperará valor. Es decir, ¿podría ayudar el volver a utilizar como moneda corriente la plata? Y ahí deja su pregunta Nelly. Muchas gracias, Nelly, por escribirnos, me dio mucho gusto leerte. También está el magnate, dice: Miriam, buenas noches, saludos al invitado, quiero consultar algo. En diciembre viajaré a Canadá y quisiera saber si también el peso está perdiendo valor ante el dólar canadiense. Bueno, pues ahí están dos preguntas interesantísimas, Edgar. Bueno, vámonos por la más sencilla, ¿no? Todas las monedas en el mundo están perdiendo valor con respecto al dólar americano. El caso de Canadá no es una excepción. No es la excepción. Pero si comparamos Canadá con México, se comporta igual que si fuera Estados Unidos contra México. Entonces ahí sí es igual la afectación, no en mayor medida, pero sí pues tiene la misma tendencia, ¿no? Es muy es muy complejo hablar de regresar a tener monedas de plata, o de regresar o de adquirir la política monetaria de ser un país que utiliza como moneda corriente el dólar. Es hasta peligroso, yo diría. ¿Por qué? Bueno, la peligrosidad se engloba directamente en que es algo que tiene que decidir el Congreso, es algo que tienen que decidir los diputados, y al menos como yo tengo experiencia en estos últimos años, es algo que muy difícil se podría llegar a hacer, porque está las relaciones de Estados Unidos y México en cuestión del Tratado de Libre Comercio van enmarcadas hasta también en el futuro. O sea, la última capa de esa liberación económica es una moneda única entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese es como pues el máximo a llegar cuando liberas los mercados. Un ejemplo, la eurozona, ¿no? Entonces eso no va a llegar porque un paso antes es liberar las fronteras. Y nosotros sabemos que Estados Unidos no está dispuesto a liberar el libre tránsito de personas. Entonces, si no liberan el libre tránsito de personas, difícilmente pasarían a una moneda única. Entonces, por esa razón, no creo posible que adquiriéramos nosotros la moneda dólar como moneda de uso corriente. Y si nosotros la adquiriéramos, aunque no exista esa liberación, pues prácticamente estaríamos superaditados a lo que decida Estados Unidos con sus políticas monetarias, que es lo que estamos haciendo, nada más que igual que las reformas estructurales, ya lo haríamos legal.
Entonces, sí se puede, pero lo veo muy difícil. En el caso de tomar la plata como moneda de uso normal, México tiene mucha plata, es una realidad, pero también ha sido despojado de esa plata como no tiene ni idea, ¿no? O sea, tanto oro como plata ha salido de nuestro país. Había un dato ahí por ahí que decía que más del 300% de lo que fue ese despojo con la corona española lo han sacado en los últimos 20 años de México. O sea, en los últimos 20 años han sacado más de lo que sacaron los españoles en su momento. Entonces, un ejemplo con las monedas de plata, en el siglo pasado, México utilizaba monedas de plata. Lo que hacían los extranjeros, principalmente, no compraban ya con esas monedas aquí, se las llevaban. Entonces, prácticamente hubo un robo masivo de esas monedas de plata, porque pues prácticamente valía más el valor de la plata que el de la misma moneda, o el simbolito que tuviera 10, 50, 30 pesos, ¿no? Entonces, la recomendación, al menos en política monetaria, no sería regresar a la plata, sería una mala idea, y además estaríamos ligados directamente a los empresarios que son dueños de las mineras, y ellos serían los que se verían beneficiados, no el país. Y fíjate que desde hace unos años a la fecha como que se ha pretendido regresar a ese debate, ¿no? Sobre utilizar nuevamente la plata como moneda. Dice Carmen Simón nuevamente que ella, te decía, nos escucha en Chicago, y le agradezco mucho que esté muy atenta a esta ventana. Dice, se escucha optimista, pero ya se siente la crisis en México y en otros países. Ese es el último comentario que nos deja. También está Abigail, la doctora Abigail Martínez, dice, es excelente tema, muy ad hoc con el informe reciente sobre la pobreza en México. Saludos al invitado y a ti, Miriam. Avi, muchas gracias por escucharnos. Efectivamente, fíjate que nos quedan unos cuantos minutitos, Edgar, pero es prudente que también vinculemos este informe que recientemente se diera sobre pues los nuevos pobres en México, que no es ninguna novedad, pero bueno, ¿por qué no es ninguna novedad? Porque sabíamos que éramos 53 millones de pobres y ahora ya somos 55. Esto tiene todo que ver con las políticas económicas que se siguen en México y que, bueno, pues parecieran imparables, ¿no? Por lo menos ya en lo que resta del presente sexenio no vemos por dónde, Edgar. Bueno, para contestar un poco esta pregunta y también hacer una invitación, nosotros tenemos una publicación bimestral, como parte de un colectivo, fuera de la actividad académica, fuera de la actividad laboral, precisamente retomando este tipo de datos, ¿no? Porque sabemos de antemano que todos los mexicanos tenemos acceso a las bases de datos institucionales de todas las secretarías. Nos respalda también el IFAI también, nos respalda también pues el INEGI, ¿no? Que es un instituto que de alguna u otra forma, aunque muchos lo digan, que sus números están truqueados y que corresponden directamente a los beneficios y los requerimientos del Estado, hay excelente información. El problema y el gran problema es de que no todos podemos saber cómo accesar a esos datos duros, ¿no? Entonces, ni interpretarlos tampoco, ¿no? Ni interpretarlos. Entonces, les voy a leer un fragmento de un artículo que escribí en esta publicación. Se llama Digna Rebeldía. Ahí le voy a pasar los datos directamente a Miriam para que lo pueda postear, para que puedan descargar este documento completo, ¿no? Estos ensayos, ¿no? Entonces dice, México es un país de pocos ricos y muchos pobres, y con una gran brecha entre ellos que para muchos autores es mal llamada clase media. Solo como dato, según la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2014 del INEGI, el decil 10, que es el decil más alto, tiene ingresos corrientes de 140,783 pesos trimestrales en promedio. Curiosamente, algunos funcionarios públicos obtienen este tipo de ingresos, pero mensualmente, por lo que muchas veces triplican el ingreso corriente del decil más alto de la sociedad mexicana. Con esto último,
creo que la misma legislación mexicana incentiva la desigualdad social. Entonces, con esto nosotros estamos concluyendo que parte de la desigualdad, que parte de la pobreza es ejercida por el Estado y por sus malas políticas económicas. Eso es para mí en particular, es una aportación individual mía y también de algunos compañeros que comparten, que el Estado hoy en día no funciona, ni política, ni económica, ni socialmente. Entonces, nada más por mencionar qué afectaciones para concluir el tema, pues sí, va a haber más remesas. Las personas que reciban remesas de los Estados Unidos van a poder obtener más pesos por dólar. Pero también los precios van a ser elevados en las importaciones. Esto va a afectar a la industria, va a afectar a los servicios, va a afectar a la pequeña y mediana empresa. También va a haber afectaciones sociales porque el gobierno federal tiene ya pactados proyectos. Pero cuando el tipo de cambio es elevado y tú en tu ley de ingresos de la federación pones un tipo de cambio, pues obviamente todo ese spread o todo ese diferencial es negativo. Tú dices en la ley de ingresos que es de 14 y hoy en día en el mercado normal es de 16. Entonces ahí muchos proyectos pueden irse para abajo por esa circunstancia. Entonces va a haber esa afectación. También va a haber menos ingresos en la federación por parte de los mismos precios del petróleo, que es uno de los ingresos mayores, ¿no? Así es. Entonces, y también, como les comentaba, va a haber un aumento en los insumos intermedios y de los bienes de capital, comentamos hace rato, máquinas y tecnología. Por último, pues la parte de quien cree que invertir en dólares es una gran idea, no lo haga como recomendación, porque es muy volátil, es un precio muy volátil y en el largo plazo puede regresar hasta los 13, a los 12, puede pasar algo que puede hacer que regrese a los 12, ¿no? Sonaba muy optimista para la compañera que nos escribe de Estados Unidos. Sueno muy optimista en la cuestión económica, pero sé que todos los mexicanos deberíamos estar informados, organizarnos y también escuchar este tipo de espacios, criticar, analizar y aportar, porque también preguntar más que nada, ¿no? Pero también escuchar otras posiciones, ¿no? Porque lamentablemente estamos tan distraídos en que el Piojo Herrera le pegó a Martinoli o que fue penal o no fue penal o que si pasó esto no en la novela. La pareja presidencial no se tomó de la mano. Sí, o si el Chapo está jugando en Las Vegas, no lo sé, ¿no? Sí, entonces, este tipo de cuestiones pues nos afectan mucho. No sé si tengo unos minutos nada más para dar unos... Claro, sí, últimos 4 minutos. Unos saludos. Bueno, pues un saludo muy especial a los compañeros del colectivo Carlos Marx. Son compañeros de la Juventud Comunista de México, que se están organizando, haciendo actividades en el DF, y a la Juventud Comunista de México, que está ahí en su campaña nacional de las brigadas de ruptura, rebelión y socialismo. También a la parte de los compañeros zapatistas que han sufrido algunos atropellos últimamente, pero que siguen en pie de lucha. En especial al compañero José Martínez de la Juventud Comunista de México, el secretario general, y a William Monsalve, acaba de llegar hace 2 días, el día de ayer. Él es de la Juventud Comunista de Colombia. Todos ellos van a estar el día 30, junto con otros compañeros de otras organizaciones, en lo que va a ser un foro, el Foro Sao Paulo se llama, que ahorita está muy presente, pero van a verlo de lo que es la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas. Entonces, esa organización es muy grande y engloba varias posiciones políticas, pero de izquierda. Entonces, muchas gracias por la invitación, y cualquier cosa, pues ahí tendrán mis datos, ahí creo que viene ligado mi Facebook, y le voy a pasar cómo poder descargar el documento que les mencioné. Muy bien, yo te voy a agradecer mucho, Edgar, que nos lo compartas, por favor, en la página de Ventana Pública, en la página de una servidora, donde también podemos hacer llegar a más gente esta información. Por último, ya leo lo de Héctor Reyes Ochoa, que se animó de último momento a escribirnos. Dice una pregunta: si se reactivara la actividad en el campo, ¿ayudaría en algo a la economía? Se queda ahí la pregunta. ¿Si ayudaría o no ayudaría?
Bueno, pues así simple, lamentablemente el campo mexicano representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto, es algo mínimo. El impacto que generaría en el sentido económico sería mínimo, pero en el sentido social sería muy grande, porque podríamos regresar al autoconsumo. Muy bien, muchísimas gracias. La última, ahora sí, ¿es una buena medida que las personas inviertan su dinero en este momento en la compra de plata y de oro? Bueno, como los precios están bajando, Ajá. Sí. Okay. Sí, porque esos tienden a subir. Entonces, como esos precios tienden a subir, en el largo plazo vas a tener ganancias buenas. Sin embargo, como recomendación, mejor mételo a una cuestión más segura. Okay. Y CETES que está muy bajo. Sí. O simple y sencillamente mejor inviértelo y pon un negocio. Muy bien. Crea empleos. Edgar Dávalos, te agradezco mucho haber estado en esta ventana. Como siempre es un honor tenerte aquí. Dejo abierta la invitación para seguir platicando de temas de economía. Nos has dejado claras muchas cosas y nos has dado certeza en unas decisiones que habremos de tomar más adelante. Yo agradezco como siempre la generosidad de nuestro director general Antonio Basbar, a nuestra directora de estación Claudia Segura, a nuestro productor Irwin Molina, a Conde, que hace esta impecable transmisión y que está atrás de la ventana. Muchas gracias, Conde, y saludo especialmente a Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor, que está muy atento de esta ventana, a Lubia de la Torre, un saludo especial, que yo sé que nos está escuchando en este momento, y a todos y a todas quienes estuvieron atentos, que hoy no nos han escrito, pero que seguramente lo harán el siguiente miércoles. Yo me despido, como siempre, es un gusto haber estado con ustedes. Yo soy Miriam Cruz, les dejo un abrazo muy grande. Aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo. Hasta la próxima. Escucha radio. Imagina lo que escuchas.